El edificio Las Colinas no era un lugar particularmente especial. Un bloque de apartamentos de 12 pisos, con paredes descascaradas y un ascensor que siempre tardaba demasiado en llegar. Pero era mi trabajo. Como conserje nocturno, pasaba las horas muertas entre las 4 paredes de la sala de seguridad, monitoreando las pantallas que mostraban cada rincón del edificio. Esa noche, como todas, comenzó en calma. Algunos vecinos llegaban tarde del trabajo, otros salían de fiesta. Para las 1 de la mañana, el edificio ya estaba en silencio. Me acomodé en mi silla, con un termo de café barato y mi teléfono para matar el tiempo. Las cámaras no mostraban nada fuera de lo normal: el pasillo del tercer piso vacío, el estacionamiento con los mismos coches de siempre, el lavadero oscuro y quieto. Hasta que, a las 3:17 de la mañana, algo cambió. Fue en la cámara del sótano. Un parpadeo, como si la señal se hubiera interferido por un segundo. Y entonces, apareció un hombre, alto, demasiado alto, con un abrigo negro largo que le rozaba los tobillos. Su postura era rígida, antinatural, como si sus articulaciones no se movieran como las de una persona normal. Llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro, pero sentí una punzada de pánico al darme cuenta de que no había entrado por ninguna puerta. Simplemente estaba ahí, plantado frente al elevador, inmóvil. Me incorporé de golpe, derramando el café. Mis manos temblaban al acercarme a la pantalla, ajustando el brillo para ver mejor. El hombre no se movía, no respiraba, solo estaba, esperando. Decidí bajar. Quizás era un vagabundo que había entrado por alguna puerta rota, aunque el sistema de seguridad era bastante bueno. Tomé mi linterna y el walkie-talkie, por si necesitaba ayuda. El elevador bajó con su chirrido habitual, pero cuando las puertas se abrieron en el sótano, no había nadie. El aire era más frío de lo normal, como si alguien hubiera dejado abierta una ventana. Las luces parpadeaban levemente, pero no había rastro del hombre. Revisé detrás de las pilas de cajas, en los rincones más oscuros, incluso en los baños de servicio. Nada. Regresé a la sala de seguridad, decidido a revisar las grabaciones. Rebobiné hasta el momento exacto en que lo había visto. Allí estaba, claro como el día. Pero cuando revisé las otras cámaras del sótano, en ninguna aparecía. Solo en esa. Y entonces noté algo peor. En el video, yo bajaba en el elevador, solo. Pero en el reflejo del espejo interior, justo a mi lado, había una silueta oscura, alta, con un sombrero. Y no era mi reflejo. Al día siguiente, le mencioné el incidente a mi jefe, Ricardo. Debe ser un fallo en el sistema, dijo, sin levantar la vista de su computadora. Estas cámaras tienen años. A veces captan sombras raras. Pero yo lo vi, insistí. Y en el reflejo del elevador. Reflejos, Daniel. La luz juega malas pasadas. No me creyó. Pero esa misma noche, algo sucedió que no pudo ignorarse. La señora Martínez, una mujer mayor que vivía en el 4º piso, llamó al conserje casi a las 2 de la mañana, gritando que alguien estaba afuera de su puerta. Corrí hacia allí, pero cuando llegué, el pasillo estaba vacío. La puerta de la señora Martínez se abrió lentamente. Su rostro estaba pálido, sus manos temblorosas. Estaba ahí, susurró. Parado frente a mi puerta. No movía. ¿Cómo era? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Alto, demasiado alto, con un abrigo negro y un sombrero. Me estremecí. Revisamos las cámaras del pasillo. En el video, no había nadie. Solo la puerta de la señora Martínez, quieta. Pero justo en el momento en que ella dijo haberlo visto, la imagen tembló, como si algo hubiera interferido con la señal. ¿Lo ves?, dije a Ricardo al día siguiente, mostrándole la grabación. No es normal. Él frunció el ceño, pero esta vez no me contradijo. Voy a llamar al técnico de las cámaras, murmuró. Pero no le digas nada a los vecinos. No queremos alarmas. Asentí, pero esa noche, mientras hacía mi ronda, encontré algo que me heló la sangre.
En el pasillo del primer piso, cerca del elevador, había un charco de agua. No había tuberías cerca, ni llovía. Me agaché para limpiarlo y entonces las vi, huellas, demasiado largas para ser humanas, y se dirigían hacia el sótano. La desaparición de Luis, el vecino del 507, fue lo que cambió todo. Era un tipo normal, veintitantos, trabajaba en un call center, salía los fines de semana con su novia. La mañana del 12 de noviembre, ella llamó a la policía porque Luis no había vuelto a la cama después de salir a fumar al balcón. Cuando revisamos las cámaras, el video mostraba algo que no tenía explicación. 9:47 de la noche, Luis sale al balcón con un cigarrillo. Se apoya en la barandilla, mira el cielo nocturno. Todo normal. 9:53 de la noche, algo cambia. Su cuerpo se pone rígido de repente. Gira la cabeza lentamente hacia la puerta corrediza de vidrio, como si alguien lo hubiera llamado. Pero no hay nadie en el departamento. Su novia dormía en la habitación. 9:54 de la noche, Luis aplasta el cigarrillo y entra de nuevo al departamento. Pero en lugar de dirigirse al dormitorio, camina hacia el pasillo. La cámara del pasillo muestra cómo avanza con movimientos mecánicos, como si estuviera en trance. 9:55 de la noche, justo cuando pasa frente al espejo del pasillo, la imagen se distorsiona. Por un segundo, se ve otra figura reflejada, alta, delgada, con un abrigo negro. Luis extiende una mano hacia el espejo, y entonces la pantalla se llena de nieve estática. Cuando la imagen regresa, Luis ya no está. Solo queda su teléfono en el suelo, la pantalla agrietada. La policía registró el edificio durante días. Revisaron los conductos de ventilación, el tejado, los armarios de limpieza. Nada. Fue como si se lo hubiera tragado el propio aire. Pero lo peor vino después. 3 noches después, la anciana del 302, la señora Rosales, reportó que su gato había desaparecido. Encontró su collar en el pasillo, mojado, como si hubiera sido arrastrado por algo. 5 días después, un niño del 704 dijo haber visto a un hombre flaco parado al final del pasillo, mirándolo mientras jugaba. Cuando sus padres revisaron, solo había un charco de agua en el lugar. Una semana después, encontramos la primera prueba física. En el sótano, detrás de la caldera, había una mancha negra en la pared. Al acercarme, noté que no era moho, era cabello humano, enredado, húmedo, como si alguien, o algo, se hubiera frotado contra la pared una y otra vez. Y justo debajo, tallado en el cemento con algo afilado, había 2 palabras. Él elige. Esa noche, mientras revisaba las cámaras en la sala de seguridad, noté un patrón. Cada vez que alguien reportaba haberlo visto, las cámaras cercanas mostraban un ligero parpadeo exactamente 3 minutos antes, como si supiera cuando lo estábamos observando, como si estuviera probando nuestros límites. Decidí investigar la historia del edificio. Si algo o alguien se escondía en las colinas, quizás había pistas en su pasado. El archivo municipal reveló que antes de ser apartamentos, en los años 60, el lugar había sido el Sanatorio Merci, un hospital psiquiátrico de bajo presupuesto. En 1967, un paciente llamado Elías Verne había asesinado a 5 internos antes de desaparecer sin dejar rastro. Las notas de prensa de la época lo describían como un hombre inusualmente alto y delgado, que siempre vestía un abrigo negro donado por la caridad. Un artículo mencionaba algo peor. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados vacíos, como si algo les hubiera succionado los órganos desde dentro. Pero el verdadero horror estaba en los archivos clínicos que conseguí con un ex empleado. Elías no era humano. Los médicos anotaban que el sujeto muestra capacidad para desplazarse sin ser visto y que los espejos lo distorsionan. En una página manchada de café, alguien había escrito a mano: "No duerme, solo espera. Dice que hay otros como él en las paredes". Esa noche, revisé las cámaras con nueva atención, y entonces lo vi. En cada piso, en cada pasillo vacío, una figura alta y oscura aparecía por unos segundos, siempre de espaldas, siempre inmóvil. Pero a medida que pasaban las horas,
comenzó a girar lentamente hacia las cámaras, hasta que en el cuarto piso se volvió por completo. No tenía rostro, solo un vacío negro bajo el sombrero, como un pozo sin fondo. Y entonces, una por una, las pantallas se apagaron. Desperté en el sótano. El dolor en la cabeza era agudo, como si me hubieran golpeado con un ladrillo. Mis manos estaban atadas a una silla metálica, las cuerdas húmedas y frías. El aire olía a tierra mojada y carne podrida. Frente a mí, algo se movió en la oscuridad. Nadie nos ve, una voz susurró, pero no venía de un solo lugar. Sonaba desde las paredes, desde el techo, como si el edificio mismo hablara. Pero todos estamos aquí. El hombre del abrigo emergió de las sombras. Ahora que estaba cerca, podía ver que su cuerpo era incorrecto, demasiado largo, demasiado delgado, como si los huesos se hubieran estirado más allá de lo humano. Su abrigo goteaba agua negra al suelo. Detrás de él, las paredes comenzaron a moverse. No eran sombras, eran personas: Luis, la señora Martínez, el gato de la señora Rosales, docenas de rostros que reconocí de fotos de desaparecidos antiguos. Todos pegados a la pared como si el cemento fuera líquido, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. El hombre se inclinó hasta que su cara quedó a centímetros de la mía. Tú nos ves, por eso te elegimos. Sentí un frío penetrante cuando sus dedos, largos como arañas, tocaron mi frente. Las paredes gimieron, y supe que pronto serían parte de ellas. Pero entonces, en el último segundo, sonó mi walkie-talkie en el suelo. La voz distorsionada de Ricardo gritaba: «Daniel, enciende las luces de emergencia». El hombre del abrigo se irguió bruscamente, como si el sonido le quemara. Las luces parpadearon, y por un instante vi su verdadera forma. No era un hombre, era solo ropa negra llena de algo más oscuro, como tinta viva. Tomé mi oportunidad. Me levanté con la silla y la estrellé contra el interruptor de la caldera. Las luces blancas cegadoras del sistema de emergencia inundaron el sótano. Un aullido sobrenatural llenó el aire. Cuando la visión me volvió, estaba solo. Pero en la pared frente a mí, fresca y goteando, había una nueva frase escrita en algo rojo: «Volveré por el vigilante». Renuncié a mi trabajo esa misma semana. Pero a veces, cuando paso frente a las colinas de noche, miro hacia las ventanas oscuras, y en alguna de ellas, siempre hay una figura alta mirando hacia afuera, esperando. Creo que ahora elige a su próximo vigilante.